A la hora de crear música existen tantas posibilidades como sonidos en el mundo. Te invito a explorar en este video uno de los estilos musicales con más recursos tímbricos en la historia de la música occidental, la música electroacústica. Para entender su origen etimológico podemos separar la palabra música, el prefijo electro y el sufijo acústica. Música viene del griego musik, que significa el arte de la musa. El prefijo electro proviene del latín electrum y del antiguo griego ámbar, que hace referencia a la generación de electricidad. Y por último, la palabra acústica proviene del griego que significa oír. Habiendo dicho esto, al hablar de música electroacústica, hacemos referencia a una expresión del arte sonoro que involucra la electricidad. Este estilo musical surgió a mediados del siglo XX a partir de la inclusión de sonidos eléctricos a la práctica compositiva. Desde su aparición se ha caracterizado por jugar con el timbre y la espacialidad de los sonidos y ha permitido a todos los compositores explorar muchos más recursos a la hora de crear, pues no se limita a los instrumentos y notas musicales tradicionales, sino que parte de la base de que cualquier sonido tiene potencial expresivo y puede ser parte de una obra musical. Uno de los hechos más determinantes en la aparición de este estilo de música experimental fue el desarrollo de la electricidad a finales del siglo XIX, lo cual permitió la creación de instrumentos musicales eléctricos como el telarmonio, patentado en 1897 por el inventor Tadeusz Cajil, o el teremín, inventado por León Teremín en 1920. Además, con la electricidad y el creciente avance tecnológico, se pudo mejorar el existente gramófono, que permitía grabar y reproducir audio, y se fomentó el desarrollo de otros aparatos con dichas funciones, como el magnetófono de 1935, un aparato de grabación magnética. Todo esto hizo que los músicos de la academia se interesaran cada vez más por las nuevas posibilidades tímbricas y de creación sonora que tenían a su disposición. En 1949, Pierre Schaeffer y Pierre Henry fundaron el Grupo de Investigación de Música Concreta, un estudio francés en el cual se valían de todos los sonidos audibles para crear y empleaban las cintas y su manipulación para tal fin. Mientras tanto, en 1951, en Alemania, Werner Meyer-Eppler, Robert Beyer y Herbert Eimer crearon el Estudio para la Música Electrónica, reconocido como el primer estudio para crear este tipo de música. Aunque tuvieron algunas rivalidades entre ellos, a mediados de la década de los 50 empezaron a compartir e incorporar sus estilos compositivos entre sí, lo que fue determinante en el crecimiento y difusión de la música electroacústica en Europa e incluso en Estados Unidos, donde empezaron a crearse estudios para la exploración de la música electroacústica, como Music for Magnetic Tape y Tape Music. Algunos de los compositores que aportaron significativamente a la música electroacústica en la época fueron Edgar Varese, John Cage, Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen y también Iannis Xenakis, quien fue uno de los primeros compositores en experimentar con la generación de sonidos electrónicos desde la computadora. Las bases de la música electroacústica moderna empezaron a sentarse a finales de la década de los 70 e inicio de los 80, con el empleo de la computadora como medio de creación y la continua preocupación por llevar las composiciones de este estilo musical a la interpretación en vivo. De hecho, la variable de la espacialidad empezó a tomar un rol mucho más importante hasta convertirse en uno de los pilares fundamentales de la música electroacústica actual, junto con la exploración tímbrica. Desde entonces, la música electroacústica ha seguido evolucionando hasta nuestros días y se ha valido de múltiples recursos, tanto acústicos como tecnológicos, para su creación, reproducción y difusión. Algunos compositores destacados de este estilo musical en la actualidad son Eliane Radiguet, Steve Bryant, Rodrigo Sigal, Federico Schumacher, Scott Wilson y Jorge García, entre otros. Actualmente la creación de música electroacústica es mucho más asequible con respecto a épocas anteriores, lo cual ha hecho que cada vez más creativos y estudiosos de la composición musical incursionen en este medio de posibilidades sonoras y espaciales. Algunas de las formas empleadas para su creación son la grabación de sonidos acústicos para su posterior manipulación
y el empleo de los diferentes tipos de síntesis sonora. Basta con un computador y un programa de edición de audio con instrumentos o sintetizadores virtuales para empezar a crear piezas electroacústicas. Sin embargo, muchos compositores prefieren programar su propio software para la creación y reproducción de sus obras, empleando entornos de desarrollo y lenguajes de programación como Pure Data, Max MSP y Super Collider, entre otros. Ahora bien, cuando se trata de reproducir estas piezas, existen múltiples formatos, desde el estéreo convencional hasta sistemas multicanal conformados por 32 o más altavoces dispuestos de formas particulares de acuerdo a las salas de escucha. De hecho, el formato de reproducción y la sala en la que va a ser mostrada o interpretada una obra son factores determinantes para los compositores y cada vez son más tenidos en cuenta a la hora de realizar sus creaciones. Hablamos con el maestro Jorge García Moncada, uno de los mayores exponentes de la música electroacústica en Colombia, creador del sistema de difusión multicanal Blast, quien reconoce el espacio y el tratamiento de este como parte de las obras. Entonces fíjate que es pensar no solamente en fabricar las frecuencias, ¿sí?, o moldear las frecuencias, sino también pensar en cuál va a ser su espacio, su posición en el espacio, digámoslo así, una especie de pensamiento tridimensional. Yo pienso hoy en día, esto lo he hablado con muchos colegas, hoy en día un compositor es más como una especie de escultor de sonido en el espacio. Aunque la música electroacústica desde su aparición ha estado estrechamente ligada con la academia, hoy en día los espacios para su exposición no se limitan solo a esta, pues también juega un papel importante en las producciones audiovisuales y es reproducida en otros espacios culturales comúnmente concurridos como bibliotecas o salas de concierto. Además, existen diferentes festivales de música electroacústica a nivel mundial que permiten apreciar y difundir este arte, como el Olympia Experimental Music Festival en Estados Unidos, el Electro Fringe en Australia, el Electra Festival en Montreal y el Festival Spectra en Colombia, entre muchos otros. Cabe resaltar que la música electroacústica también tiene lugar en el performance de otras artes como la danza o el teatro, y que a su vez se alimenta de otras artes como la literatura, las artes plásticas o la arquitectura a la hora de crear. Actualmente en Colombia la academia juega un papel fundamental en el desarrollo y divulgación de la música electroacústica en el país, pues es en los espacios académicos en los que se forman los futuros compositores y generalmente son las universidades las que financian y promueven los eventos para el análisis y apreciación de este estilo musical. Desde que Jacqueline Nova, precursora de la música electroacústica en el país, introdujo el estilo a Colombia en 1970 hasta la época actual, han cambiado muchas cosas, pues el número de compositores que se expresan a través de este arte es cada vez más creciente y los espacios para su reproducción se han venido diversificando. No obstante, aún hay mucho por hacer para fomentar su crecimiento y espacios de apreciación en el país. Uno de los aspectos más interesantes de la música electroacústica es que permite repensar la música y entender los roles tradicionales del compositor, intérprete, oyente y espacio de una forma amplia. La música electroacústica, además de ser un estilo de música experimental que combina sonidos acústicos con sonidos eléctricos, es un vehículo para la expresión libre que permite crear sin muchas barreras y a su vez hacer que los oyentes cuestionen sus conceptos más arraigados. En conciertos de Blast, yo he tenido gente que se aproxima y me dice, mire Jorge, yo soy médico, nunca había oído este tipo de música y usted me cambió la vida, me cambió como yo percibo la música, me cambió con que una persona, ¿sí?, diga eso, ya, eso va generando inquietudes en la sociedad. Muchas gracias por ver este video. Déjanos tus comentarios sobre la música electroacústica o cualquier otro tema que quieras comentar sobre el arte musical que te resulte interesante. Es muy importante para nosotros conocer tu opinión. Si no te has suscrito, por favor hazlo. Dale like al video si te gustó. Si aprendiste, compártelo. Nos vemos en el próximo video sobre artes escénicas, aquí, en este canal.